Hola gente guapa, ¿cómo les va? Si disfrutas mis videos, por favor suscríbete, deja un me gusta y gracias por sus amables palabras y consejos. Publicado por /Locusts. Hoy, mi mamá resbaló sobre el hielo y se rompió el tobillo. La persona cuya casa estaba justo frente a la que ella cayó salió y nos gritó cuando llegué a ayudar, diciendo que no era su hijo y cómo osaba usar su entrada. Reddit, ¿qué momentos han tenido en los que pensaron, qué diablos te pasa? El título lo dice todo. Mi mamá resbaló y parece que se rompió el tobillo. Llegué para ayudar, estacioné mi coche en su entrada para ponerlo junto a ella en la calle, y él salió a gritarnos. Mi mamá le dijo que yo era su hijo y que ella me llamó para que la ayudara, pero él siguió gritando sobre cómo nos había visto desde su techo, y preguntándose qué estaba haciendo usando su entrada. Después de eso, decidimos ignorarlo, ya que teníamos problemas más grandes que atender. Pero, en mi mente, solo pensaba por qué importa quién soy o por qué estacioné en tu entrada. Puedes verla en el suelo, puedes escucharla gritar de dolor, ¿realmente importa ahora? ¿Qué diablos te pasa? Si a alguien realmente le interesa, actualizaré cuando sepa algo más, pero ella está en la sala de emergencias ahora mismo con mi papá, espero que solo le pongan un yeso en el tobillo, no es nada fuera de lo común. ¿Alguna historia interesante de Reddit sobre personas que son simplemente unos idiotas con cosas que no importan? Edición, mi mamá acaba de llamarme diciéndome que vaya a tomar una foto del parche de hielo en el que resbaló. Creo que él va a tener que pagar. Edición 2, su tobillo está roto en 3 partes y va a entrar a cirugía. Desafortunadamente, no volverá a casa hoy. Edición 3, nunca dije que ella iba a demandar, estoy infiriendo eso. No se asusten por eso, si ella demanda, les avisaré. Edición 4, como recién llegué de clases y pasé por el hospital a ver a mi mamá, estará bien, por cierto, finalmente puedo mostrarles fotos de la acera. Sí, en realidad estaba más mojada que congelada. Y recuerden, estas fotos fueron tomadas en ángulos extremos para que el cielo se refleje en la acera. Desde una vista normal, solo parece una acera oscurecida a la que le acaban de quitar la nieve. Edición 5, solo para hacerlo un poco más personal, enlace a la foto. Ella salió de la cirugía y estará en casa hoy. Le pusieron una placa y algunos tornillos, y llevará un yeso por al menos 6 semanas, después de lo cual espero que use un soporte durante algunos meses, todo esto sin poder conducir. Comentarios. Estaba en el coche con mi abuela en una carretera de 4 carriles en la ciudad. Un coche al lado nos pasó raspándonos, bastante fuerte, de hecho, así que nos detuvimos para hacer el intercambio de información. La mujer del otro coche salió y empezó a gritarle a mi abuela diciendo, «Eres la persona más grosera que he visto. No me dejaste pasar». Tenía mi intermitente encendido. Me quedé completamente sorprendido. Mi abuela es la señora más dulce y si cualquiera de nosotros hubiera visto su intermitente, sé que mi abuela le hubiera dejado pasar. Pero había mucho tráfico y su coche estaba directamente junto al nuestro. Traté con la bestia en el cambio y obtuve su seguro. Al final, ella dijo, «Esto no es mi culpa, esa mujer debería dejar pasar a la gente». Me reí, lo cual la sorprendió. Le dije, «Tienes 100% de culpa aquí». Y por cierto, un intermitente no es una señal de ceder el paso, incluso si lo hubiéramos visto. Aprende a conducir antes de lastimar o matar a alguien. Luego nos fuimos. Estaba bastante feliz cuando mi abuela me dijo que su seguro aceptó la responsabilidad y el agente le dijo algo como si, ella también nos grita a nosotros. Bastante menor en comparación con muchos de estos, pero cuando tenía 13 años más o menos, mi primo y yo estábamos en un desfile de Mardi Gras en un pueblo pequeño. Encontramos un lugar conveniente y nos quedamos allí, esperando a que empezara el desfile. A los 30 segundos aproximadamente, un hombre le tocó el hombro a mi primo y empezó a maldecirnos a él y a mí diciendo que estábamos en su camino, malditos niños, no hay respeto hoy en día. Criados por la televisión y mamás solteras. Etcétera. Me di vuelta y vi una silla plegable vacía a unos 30 pies de la carretera, presumiblemente de él. Sí, la gente coloca sillas plegables para ver los desfiles, pero generalmente las colocan a unos 5 pies de la carretera, no a 30. Sí, estábamos en su camino, pero eso es como gritarle a alguien porque te saltó en la fila del supermercado cuando estás en la sección de productos. ¿Estás ahí o no lo estás? Y un simple estaba aquí para ver el desfile y estás parado frente a mí, podrías encontrar otro lugar, habría funcionado, no tenía que ir automáticamente a malditos niños sin respeto. Por despecho,
él tuvo que mirar la parte de atrás de nuestras cabezas durante la siguiente media hora en lugar de ver el desfile. Nosotros recogimos un montón de collares de cuentas. Solía trabajar en una tienda de discos y durante uno de nuestros momentos más ocupados del día, un compañero comenzó a tener una convulsión junto a las cajas registradoras. Inmediatamente dejé de atender a un cliente para ayudar a mi compañero e intentar averiguar qué hacer. Aproximadamente 2 minutos después de que empecé a ayudar a mi compañero, quien todos podían ver que necesitaba ayuda, un cliente me pidió que apurara para atenderlo. Le respondí que lo sentía, pero que estaba ocupada ayudando a alguien que estaba teniendo una convulsión y tendrían que esperar unos minutos. Claro, el cliente me miró con cara de enojo y frustración y comenzó a hablar mal. Después de que resolví la situación, fui a atender al cliente y todo lo que quería comprar era un CD por 25 centavos. Al irse, comentó que nunca volvería debido al servicio lento. Cuando tenía 21 años, conseguí mi primer trabajo de adulto, así que decidí comprarme un coche nuevo, de segunda mano, ya que mi coche viejo estaba horrible. Compré un hermoso Pontiac G6, me encantaba. Exactamente 3 semanas después de comprarlo, tuve que regresar al concesionario para firmar algunos papeles y poder bajar el pago mensual de mi coche. Mi mamá vino conmigo. Estaba conduciendo de regreso a casa a unos 55 kilómetros por hora, cuidándome de mis propios asuntos, cuando este anciano en una Chevy Avalanche, de unos 80 años, salió de un estacionamiento justo enfrente de mí. Si hubiera acelerado a fondo, apenas lo habría esquivado si hubiera pisado el freno a fondo. Sin embargo, él se detuvo para asegurarse de que no venía nadie en la otra dirección. Yo pisé los frenos, toqué la bocina y terminé chocando con su camioneta de lado. El frente de mi coche estaba casi destrozado, los líquidos se derramaban por todas partes, los airbags me estallaron en la cara, mi mamá y yo resultamos heridas. Y este imbécil decide bajarse de su camioneta y empezar a gritarme, preguntándome por qué choqué su coche, qué me pasaba, etc. En ese momento, parecía tener 16 años, así que seguro pensaba que él tenía razón en su cerebro de viejo. Continuó acercándose físicamente a mí, maldiciéndome, gritando, incluso cuando llegó la policía. Finalmente, después de 10 minutos de gritos, me preguntó si estábamos bien, a lo que mi madre explotó contra él, diciendo que no estábamos bien y que no tenía derecho a estar en la carretera. Resultó que no tenía una licencia válida desde hacía varios años. En serio, ¿cómo pensaba que lo choqué a propósito? Mi abuela se cayó en la acera frente a mi casa cuando salía de su coche y se rompió la cadera. Estaba tirada en el suelo llorando cuando dijo que un extraño pasó por allí. Mi abuela le pidió que solo tocara nuestra puerta, pero la persona se quedó mirándola y siguió caminando, y mi abuela esperó 1 hora hasta que mi papá salió y la encontró. ¿Qué tipo de persona solo se queda mirando a una mujer de 80 años llorando en el suelo? Que se joda esa persona. Una vez estacioné mi coche en la calle, completamente legal, cuando estaba visitando a un amigo. Un tipo salió corriendo de su casa gritando que ese era su lugar de estacionamiento. Tenía un gran camino de entrada donde cabrían fácilmente 6 coches, pero aquí está él, gritándome por estacionarme en la calle, donde tenía todo el derecho legal y moral de hacerlo. Le señalé las señales de tránsito que indicaban que estaba permitido estacionar, y él gritó, «No me importa lo que diga la maldita señal, imbécil, mueve tu maldito coche o te vas a arrepentir». Ignoré su amenaza y fui a visitar a mi amigo. Era tarde, y salí alrededor de las 3 de la mañana para irme a casa, solo para descubrir que alguien, ¿quién será?, había desinflado todas mis llantas. Afortunadamente, tengo un compresor de aire, así que lo conecté al encendedor de mi coche y volví a inflar las llantas. Estaba bastante frío afuera y mi compresor no era el mejor, así que fue una miserable espera de unos 20 minutos. Una vez que terminé, le devolví el favor, desinflando todas las llantas de los 4 coches de su camino de entrada, así como la de su remolque de bote. También pegué su buzón con superpegamento. Eso me hizo sentir mejor. Trabajé una vez en un pequeño puesto de comida en Disney World. Cerrábamos a las 3 todos los días después del almuerzo, y estábamos justo al lado de otro puesto de comida que permanecía abierto. Pues bien, ese día, un hombre se acercó a nuestra ventana alrededor de las 3:30, ya habíamos cerrado todo, y exigió comida. Le dije amablemente que toda nuestra cocina ya había cerrado,
pero que había un restaurante similar, literalmente a unos 15 metros de distancia, que servía los mismos platillos. Se volvió loco, empezó a gritar y quejarse del servicio frente a sus hijos y un montón de niños más. Incluso llamó a uno de mis compañeros de trabajo un morón. Sé que él conocía perfectamente las políticas de Disney, de nunca dejar a nadie insatisfecho. Tal vez pensó que conseguiría algo gratis. Bueno, lo consiguió. Comida y bebidas. Mientras le daban la comida, que provenía de la cocina vecina, recuerdo que le lancé la mirada más que diablos te pasa, que jamás había dado. Incluso arriesgándome a perder mi trabajo por no verme feliz de Disney cuando estoy cerca de un huésped. Lo que más me molestó fue que actuó de esa manera frente a sus hijos, y aún así fue recompensado. Ni siquiera dijo gracias. Estaba manejando un restaurante en un fin de semana muy concurrido cuando sonaron las sirenas de tornado y la radio dijo que todos se cubrieran inmediatamente. Mis anfitriones corrieron a refugiarse y llamar a sus hijos en casa. Un imbécil cliente decide empezar a gritarme para que lo atienda de inmediato, que esto era ridículo, que no necesitaba cubrirse. El tornado realmente pasó, a unas 2 millas de distancia. Lo publiqué antes en otro hilo, pero es igualmente cierto en este caso. Estaba en el autobús hacia un centro comercial y estaba muy lleno. Al llegar, la gente se amontonó en las puertas y, al seguir el torrente de personas, a mi propio ritmo, de repente veo a una mujer mayor, de unos 70 a 80 años, frenética y en silencio. Parada en medio de la multitud, tratando de llamar la atención de alguien, con lágrimas cayendo por su rostro. Todos en el autobús pasaron por su lado, algunos empujándola, otros comentando, pero todos ignorándola. Le pregunté qué le pasaba y ella señaló hacia el frente del autobús, donde vi un par de piernas sobresaliendo debajo del autobús, frente a la rueda delantera. No puedo sacarlo, es mi esposo, lloraba. Aparentemente, su esposo, que era muy mayor, había sido golpeado en la cabeza por el espejo del autobús cuando la pareja estaba esperando para subir y él estaba inconsciente y sangrando. El conductor del autobús ni siquiera se había dado cuenta de nada, así que mientras yo revisaba al esposo, el conductor cerró las puertas e inició el movimiento hacia el tráfico. Tuve que golpear el cristal con mucha fuerza para llamar su atención, y si no hubiera sido por el tráfico bloqueando la carretera, él habría seguido avanzando, pensando que solo era un pasajero molesto y retrasado. Lo que me repugna de esta experiencia es que algunas personas están tan ocupadas con sus propias vidas que están dispuestas a ignorar las lágrimas de una anciana indefensa, prácticamente frotándose contra ellas. Porque puede que su evidente incomodidad requiera una ayuda excesiva de su parte, lo que no encajaría con el horario planeado. ¿Qué diablos le pasa a algunas personas? Actualización debido al interés. El hombre, según lo que supe, estaba bien después de que lo sacara tan suavemente como pude y le brindara atención básica. No sé cómo se llama en inglés, pero lo puse en una posición que aprendí en los cursos de primeros auxilios. Había sufrido un gran corte en la cabeza, pero cuando llegaron los paramédicos, solo dijeron que hice lo correcto y ahora nos encargaremos de él. La calma de los paramédicos era increíblemente profesional y desconectada o simplemente experimentada, pero después me sentí tranquilo. Nunca supe más de ellos. Trabajé durante un tiempo en una estación de servicio y la mayoría del tiempo tenía que sentarme en un pequeño edificio y solo observar lo que ocurría afuera. Un día estaba haciendo un poco de papeleo cuando vi movimiento por el rabillo del ojo. Un cliente me hacía señas frenéticamente, con la manguera de la bomba en una mano, sin la boquilla, y gasolina rociándose por todas partes. Presioné el botón de parada de emergencia y comenzaron a sonar alarmas por todas partes. Corrí afuera con el polvo absorbente para tratar de controlar el enorme derrame y al mismo tiempo trataba de explicarle a las personas que se acercaban por qué las bombas no funcionaban. En ese momento estaba un poco preocupado por el derrame y no tanto por el servicio al cliente. Mi prioridad número 1 era controlar este derrame peligroso. El tipo que rompió la boquilla pensó que era un buen momento para acercarse y decirme, necesito un reembolso por toda esa gasolina. Sabía que, debido a que la gasolina se estaba derramando en el suelo en lugar de ir al tanque, eventualmente necesitaría que le devolvieran su dinero. Pero mientras la gasolina sigue en el suelo, y yo trato desesperadamente de limpiarla para que nadie se haga daño, ese no es el momento adecuado para exigir un reembolso. Afortunadamente, mi gerente salió,
tuvo que llamar al departamento de bomberos y decirles que no vinieran. Y se encargó de este tipo y de todas las personas que sentían la necesidad de decirme que estaban apuradas y cuándo volverían a funcionar las bombas. Mi amigo fue atropellado por un coche en una intersección. La chica iba a gran velocidad. Después de que mi amigo literalmente volara por encima del coche y cayera sobre el pavimento, la conductora se detiene y empieza a gritarle a mi amigo que fue atropellado. Ni siquiera saca su teléfono para llamar al 911 ni nada, solo sigue hablando de cómo este es el segundo accidente este mes. ¿Por qué no mirabas? ¿Sabes cuánto me va a costar esto? Yo pensaba que demonios, señora. Acaba de atropellar a mi amigo con su coche, cállese la boca. Estaba de vacaciones en Winnipeg, fui a comprar un Slurpee en el centro comercial, noté que un coche que acababa de estacionarse en el estacionamiento estaba perdiendo líquido. El líquido se prendió fuego. Fui a una tienda a conseguir un extintor de incendios. No tienen uno. A la siguiente tienda, un restaurante con un extintor específico para incendios de aceite, ¿y si lo necesitamos? Aunque tienen dos. Fui al supermercado, no es nuestro problema. Lo que podría haber sido una solución muy simple, o al menos un intento, terminó convirtiéndose en el coche convirtiéndose en un montón gigante de metal derretido, con los coches alrededor dañados, un poste de luz destruido, las vitrinas dañadas, el asfalto derretido, etc. Una historia bastante similar, tenía unos 11 años, montando mi bicicleta que tenía, sin que yo lo supiera, algunos fallos mecánicos bastante graves con el manillar. Me dirigía hacia un pequeño bache en la acera, cruzando la calle, así que me levanté un poco, y de repente todo el conjunto se desprende del cuadro, y caí enredado con mi bicicleta, medio en la calle. Estaba bastante golpeado y raspado, y bueno, tenía 11 años, así que no estaba muy bien, gritando y llorando por mi madre, etc. Una mujer, toda vestida de traje, la única persona en la zona, pasa caminando con unos tacones altos, se detiene, se agacha sobre mí, hace SHH y se va caminando. ¿Quién demonios hace eso? En el cumpleaños número 30 de mi esposa, mi madre le envió una tarjeta de cumpleaños electrónica por la mañana. Aproximadamente una hora después, mi esposa se enteró de que su abuela había fallecido. Por supuesto, no estaba de muy buen ánimo después de eso, así que decidió estar sola durante un par de horas. Mientras tanto, mi madre escribió un correo electrónico a mi esposa de varias páginas, diciendo que mi esposa había sido grosera por no agradecerle la tarjeta y como siempre había sido desagradecida e indiferente con ella. Mi esposa la llamó y le explicó con calma por qué no había respondido a la tarjeta de cumpleaños en el momento exacto en que la recibió. Y mi madre decidió enojarse conmigo por no llamarla de inmediato para decirle que no se enojara con mi esposa. Cuando mi madre me confrontó al respecto, solo le dije, si no quieres meter la pata, no abras la boca. Uno de mis perros, un labrador dorado, estaba afuera corriendo conmigo y mi hermano cuando escuchamos mucho ladrido. Nos dimos la vuelta y un Doberman y otro perro grande, parecía un Rhodesian Rieback, nos estaban persiguiendo. Había conocido a los dueños algunas veces y sabía que tenían una cerca invisible, pero supongo que estaba apagada. Básicamente, los perros atacaron a mi perro y me mordieron el antebrazo, pero logré mantenerlos alejados de mi hermano, quien corrió a casa con mi perro. Fui a su casa un par de horas después de lavar las cortadas de mi perro, y los confronté al respecto. Les pedí básicamente que se aseguraran de que la cerca estuviera funcionando, que pagaran la factura del veterinario y que me dijeran si los perros no tenían enfermedades. La respuesta del tipo fue, tu perro debería hacerse más macho, mis perros ni siquiera son tan grandes, y me cerró la puerta en la cara. Mi familia armó un escándalo y el tipo terminó pagando una buena cantidad de dinero. Mi perro está bien, pero a veces tiene problemas con una de sus patas delanteras. Estaba parado en un paso de peatones de una calle bastante transitada, junto a una mujer hablando por teléfono celular y su pequeño hijo de unos 3 a 4 años correteando. La mujer no hacía ningún intento por mirar al niño y no le estaba sosteniendo la mano. El niño, probablemente aburrido de esperar, pasó junto a mí, saltó de la acera y empezó a caminar hacia la calle. En cuanto lo vi saltar de la acera, grité instintivamente, «¡Oh no!», salté a la acción y corrí hacia él.
Logré agarrarlo por la parte de atrás de la camiseta y lo jalé de vuelta a la acera antes de que la SUV pasara a toda velocidad a 40 a 50 millas por hora, obviamente. El conductor tampoco estaba prestando atención. El niño empezó a llorar, por supuesto, porque ¿qué niño pequeño no lo haría? Fue aterrador. Me di la vuelta, y de inmediato, me encontré con la cara de su madre, quien comenzó a alterarse, gritando cómo oyes tocar a mi hijo, y cómo oyes hacerlo llorar. Intenté argumentar y decirle que acababa de salvarle la vida al niño cuando salió a la calle, pero incluso después de escuchar eso, ella seguía llamándome nombres horribles y gritándome. Puede que no haya notado que le salvé a su hijo de convertirse en pasta infantil, pero, dadas las circunstancias, ¿no debería al menos haber considerado que estaba diciendo la verdad? Ella no dejaba de gritarme tonterías incoherentes, mientras aún sostenía el teléfono cerca de su cara, por cierto, no fuera a hacer que colgara la llamada. Así que eventualmente le grité que debería prestar más atención a su hijo y me dirigí a otro paso de peatones a 2 cuadras de distancia. No esperaba un desfile de héroes, pero un simple gracias por evitar que mi niño se convirtiera en gelatina infantil hubiera estado bien. Curiosamente, esto sucedió cerca de donde vivía, y terminé viéndola a ella y a su hijo nuevamente unos 6 meses después, mientras caminaban por el vecindario. Ella seguía con el celular, pero esta vez, el niño iba a su lado con una correa. ¿Lección aprendida? Supongo. Dr. Salvé a un niño de ser atropellado por una SUV, su madre se enoja conmigo. Hace unos años, trabajaba en Gottschalks antes de que cerraran. Trabajaba en la parte trasera de la tienda, en la sección de niños y ropa íntima. Una vez, estaba junto a mi caja registradora organizando panties o algo así, cuando una mujer se acercó y me pidió que la cobrara. Me acerqué y comencé a escanear sus artículos cuando su hijo se alejó hacia las chaquetas de cuero caras en la sección de mujeres al otro lado de mi caja. La mujer no le prestaba ninguna atención a su hijo, incluso tenía la espalda hacia él. Mientras yo seguía cobrando su gran cantidad de artículos, su hijo sube al centro del perchero. Agarra las barras metálicas en la parte superior y comienza a balancearse de un lado a otro gritando, «Soy un chimpancé, soy un chimp». Por supuesto, el perchero se cae de lado, causando una reacción en cadena que hace que todos los percheros se caigan al suelo. Corrí, saqué a su hijo del centro del perchero caído, me aseguré de que estuviera bien y traté de levantar las chaquetas de $500 cada una del suelo. La señora, todavía en la caja, ni siquiera se molestó en ver si su hijo estaba bien, de repente grita, «¿Disculpa el maldito momento? ¿Quieres terminar de cobrar mis malditos artículos?» Atónito, la miré en shock, con la carnicería de las travesuras de su hijo esparcida por todo el suelo detrás de mí. Y sí, la cobré. FML. Hace muchos años, era instalador de cables en Nueva Jersey. Un día, tuvimos un huracán severo y hubo inundaciones masivas en todas partes. La central me pidió que fuera a ayudar con postes caídos y otras emergencias. La gente puede vivir sin electricidad, pero sin televisión por cable, créeme, no. Así que me subí a mi viejo Mustang 74 y me dirigí a la sede. En el camino, las inundaciones en las carreteras eran horribles. Casi me rindo después de varios intentos fallidos de cambiar de ruta. Finalmente, llegué a un punto desvivido. Tuve que navegar por una carretera que estaba realmente inundada. Un BMW flotaba a su lado. Miré la disposición de los autos y decidí que si me mantenía a la izquierda del auto X y a la derecha del auto Y, debería poder atravesar el lago de agua. Me equivoqué. Mi coche se levantó y comenzó a flotar. El agua entraba por todas partes. Las luces del tablero se encendieron. Abandonen el barco. Así que lo hice. Abrí la puerta, inundando el coche, y salí. Nadé en el agua fangosa y salí a un césped. Mientras me subía del fango, estaba cubierto de barro de pies a cabeza. Justo entonces, una puerta se abrió y una mujer muy gorda y desagradable me gritó, «Mira lo que le hiciste a mi césped». Miré su césped. Estaba un desastre inundado, la mayor parte bajo el agua y mucha de ella llevada por la calle. Ah, y tenía algunos agujeros donde mis manos y pies estaban cuando salí del fango. No podía creer que estuviera molesta por unos pocos agujeros cuando el 30% de su césped flotaba mar adentro, pero seguía regañándome. Estaba congelado,
cubierto de barro, molesto por arruinar mi coche y en shock de que esa vieja me estuviera regañando. Vi cómo mi coche se inclinaba hacia el costado y luego se hundía. Solo quedaba el techo por encima de las olas. Era una pérdida total, no tenía sentido pensar en ello. Mientras esta horrible mujer seguía gritando y amenazando con llamar a la policía, nadé hasta el otro lado del mini lago para encontrar tierra firme. Mientras lo hacía, un tipo negro en un Cadillac se detuvo y me ofreció un ride. Le expliqué que estaba cubierto de barro. No le importó. Vio todo y solo quería ayudar a un compañero en problemas. Me llevó casi hasta la sede. Le agradecí muchísimo. Nunca olvidaré a ese tipo. Una vez en el trabajo, fui uno de los 5 que llegó. Pasamos las siguientes 14 horas reparando cables caídos y cajas inundadas. Por $7.24 la hora, más tiempo extra. Estaba paseando a mi perro, porque en ese momento ella estaba muy encerrada y quería dejarla estirar las piernas. Caminamos desde nuestro complejo de apartamentos hasta el vecindario de al lado. Mi perro ya había hecho sus necesidades y yo, un miembro responsable de la sociedad, las recogí y las tiré a la basura. Mientras caminábamos junto a una casa, una mujer salió corriendo y comenzó a gritar sobre sacar su arma. Pensé seguro que la había entendido mal, así que le dije, ¿qué? Esto hizo que ella corriera de nuevo al interior de la casa y trajera a un hombre grande con ella. ¿Qué le dijiste a mi esposa?, gritó él. Le dije, calmadamente, que ella salió y me gritó y yo trataba de entender por qué estaba enojada. Ella empezó a gritar que mi perro, era la primera vez que caminaba por ese vecindario, estaba defecando en su jardín y que me iba a disparar si la atrapaba haciéndolo. Le aseguré que nunca había pasado por su casa y que yo era el único que paseaba al perro. Señalé que ni siquiera habíamos desacelerado cerca de la casa hasta que ella salió y me amenazó con dispararme. Pero razonar con idiotas no funciona, así que ella siguió gritando y su enorme esposo parecía ponerse más agitado, así que simplemente comencé a caminar nuevamente y evité su casa en el camino de regreso al vecindario. Dicho esto, eso sí inspiró un hobby. Si mi perro dejaba mucha caca, la recogía como siempre, la ponía en una bolsa plástica y manejaba hasta su casa. Si las luces estaban apagadas y los autos se habían ido, tomaba la bolsa y la vaciaba en el césped, justo donde probablemente ellos pisarían cuando regresaran. Nunca vi que sucediera, pero siempre esperaba que se desarrollara como lo planeé. A veces estás hecho para una publicación. Aún más raro es cuando algo pasa unas horas antes de la publicación que te hace perfecto para ella. Contexto: trabajo en el mismo edificio que un gimnasio en una intersección bastante transitada y tenemos un garaje subterráneo donde podemos estacionar. 10:30 de esta mañana, escucho, hay un desvivido en la escalera que da hacia la calle. Le pido a mi compañero número 1 que repita eso, y sí, escuché bien, hay un desvivido en la escalera que da hacia la calle. 3 segundos después escucho a mi compañero número 1 decir, sí. El compañero número 2 tomó una foto del tipo alrededor de la hora del almuerzo de ayer y la tiene en su computadora. Hay mierda por toda la escalera. Bajé a revisar hace un momento, el tipo no se ha movido de la posición en que estaba en la foto del compañero número 2. Se cagó en los pantalones y las moscas zumban alrededor de él. Mientras describe esto, se ríe. Escucho al compañero número 2 hablar y reírse al respecto. Naturalmente, pregunto, entonces, ¿alguien llamó al 911? No, un tipo lleva desvivido aproximadamente 24 horas y nadie ha hecho nada excepto tomar una foto y reírse al respecto. Va. En este momento estoy pensando que estos chicos o están haciendo una broma o son los pedazos de mierda que creo que son. Salgo afuera para inspeccionar la escena. Puedo olerlo a 60 metros de distancia, alrededor de la esquina del edificio. Está permeando el garaje y saliendo por los conductos de ventilación. Se pone peor a medida que me acerco. Finalmente, llego a la escalera y veo a un hombre sin hogar, con aspecto de estar medio groggy, sentado e intentando recuperar el sentido de la situación. Un verano fui consejero en un campamento y estaba en una de esas furgonetas de 15 pasajeros llenas de niños. Estábamos regresando de un viaje en Carolina del Norte y estábamos en una carretera de montaña con curvas. Una mujer en una SUV grande venía por el otro lado de la carretera y nosotros desaceleramos un poco para asegurarnos de que pudiera pasar.
Estaba obviamente enojada porque estábamos allí y no podía pasar. En ese momento, una pequeña porción de la carretera se hundió bajo una de nuestras llantas y nuestra furgoneta cayó por el costado de la colina y dio 2 vueltas. No íbamos rápido y nadie resultó gravemente herido, lo cual fue bueno, pero todos estábamos un poco sacudidos y con algunos cortes. Lo que más me sorprendió fue que la mujer en la SUV regresó, pensamos que para ayudarnos, pero bajó la ventana y nos gritó que tuviéramos cuidado al conducir, y luego se fue. Hasta el día de hoy me sigue sorprendiendo que alguien pudiera hacer algo así. Era profesor y teníamos un grupo de estudiantes que daban funciones de baile. Nuestros chicos se presentaron en una biblioteca y uno de los niños se lastimó durante la actuación. Era la hora de cierre de la biblioteca y yo caminaba con esta chica, con mi brazo alrededor de ella sosteniéndola, tratando de llevarla al autobús, y ella no paraba de llorar. Era pelirroja, así que era obvio que estaba llorando, cualquiera lo podía ver. El conserje empezó a gritarnos que nos moviéramos, que necesitaba limpiar. Le dije que ella estaba herida y se movía muy despacio, pero que estábamos intentando sacarla. Él siguió gritándonos, lo que la hizo llorar aún más. Finalmente la llevé hasta la van y la acomodé. Luego regresé y le dije al conserje que había sido grosero gritarle a una adolescente así. Él solo se reafirmó y dijo, tú tienes problemas, yo tengo problemas. ¡Qué idiota! Cada año hay un festival griego aquí en RVA, y todas las personas de los vecindarios alrededor se molestan un poco por todo el estacionamiento, pero algunos van más allá y ponen obstáculos. Como sillas con cinta naranja entre ellas, o conos, para bloquear que la gente se estacione frente a su casa. El problema con esto es que es estacionamiento público, así que realmente solo están siendo unos quejones. Por eso me gusta encontrar alguna casa cerca del festival que haya hecho esto, salgo de mi auto, lanzo los conos al jardín de la persona y me estaciono justo allí, que se jodan. Solo voy a estar en el festival el tiempo suficiente para conseguir comida porque usualmente hace un calor insoportable. Una vez, un tipo salió gritando sobre cómo yo estaba rompiendo la ley y que iba a llamar a la policía para que me arrestaran y me remolcaran el auto, yo simplemente lo miré y le dije no, no lo harás. Porque no he roto ninguna ley. Así que conseguí mi comida, la metí en cajas y caminaba de regreso a mi auto disfrutando de uno de los 5 gyros que compré, uno para ahora, uno para después, otro para más tarde. Uno para mi exesposa y otro para ella más tarde, y vi un coche de policía bloqueándome el paso y al policía parado en la acera con el idiota gritándole. El policía tenía una expresión muy tolerante en su rostro, así que me acerqué y le dije oye, perdón, oficial, ya tengo toda mi comida y estoy listo para irme, mi familia me está esperando para cenar. Levantando las bolsas, ¿podrías mover el coche unos metros para que me pueda ir, o vas a estar ocupado un rato más? Los ojos del idiota se abren y empieza a balbucear sobre cómo soy yo, diciéndole al policía que me arresten ahora, que remolquen mi auto, bla, bla. El policía me mira, me da un leve asentimiento y dice no, ya estoy prácticamente listo aquí, ¿cómo estaban las filas? Tengo algo de hambre y los chicos en la estación aman los gyros. Así que le dije que las filas se movían rápido y que el tzatziki estaba más ácido este año. El idiota solo nos mira boquiabierto, y el policía dice, señor, si no recoge esta basura para cuando termine de mover mi coche, tendré que multarlo por tirar basura, y no bloquee la calle otra vez. Luego se va a mover su coche. Cuando terminé de cargar todo y salí, con un saludo al oficial, que estaba muy relajado, el idiota estaba recogiendo sus conos y su cinta naranja con una expresión atónita. Como si la realidad se le hubiera caído encima. Dr. Un idiota intentó bloquear un lugar de estacionamiento, yo lo tomé igual, llamó a la policía, el oficial fue genial, le dijo que recogiera los conos o lo multaría por tirar basura. Me fui disfrutando mi giro victorioso y amando la vida. Mi papá seguía su rutina habitual de pasear al perro por el callejón. Siempre deja al perro sin correa para que corra un poco mientras caminan, y cuando está listo para regresar, le pone la correa de nuevo. Un día, se agachó para ponerle la correa al perro y, aparentemente, algo llamó la atención del perro, así que salió corriendo. Esto resultó en que el perro corriera hasta el final del callejón y se metiera en la carretera, siendo atropellado por un coche. El perro murió al instante y quedó tirado en el medio de la carretera.
mientras mi papá trataba de detener el tráfico, que bajaran la velocidad o cambiaran de carril para poder recoger a su perro desvivido. Se encontró con una sinfonía de bocinazos y groserías gritas desde las ventanas de los coches. Un tipo incluso llegó a estacionarse junto a él y redujo la velocidad específicamente para poder hacerle un gesto obsceno. No puedo imaginar que mi día fuera tan pesado, teniendo que reducir la velocidad y perder 30 segundos de mi tiempo para que un hombre pudiera recoger a su perro desvivido de la carretera. Lo horroroso que esos conductores debieron haber sentido. Cuando era niño, me di un golpe en el codo con un picaporte. Tal vez me rompí una bursa, hombre, dolió mucho. Tenía unos 9 años y estaba gritando de dolor, con lágrimas bajando por mi rostro, sollozando, todo un espectáculo al estilo Steven Spielberg. Uno de los amigos de toda la vida de mis padres se encargó de sujetar físicamente a todos los que intentaron consolarme, diciendo, oh, se dio en el hueso gracioso, en un minuto se estará riendo. Parecía una eternidad, pero supongo que fueron 5, tal vez 10 minutos. Yo estaba acurrucado en posición fetal, sosteniéndome el codo y gritando, y todavía recuerdo verla agarrar los brazos de las personas para apartarlas cuando trataban de acercarse a mí. En ese picaporte, no había forma de que hubiera golpeado mi hueso gracioso sin distorsionar el espacio-tiempo. ¿Quién demonios ha reído alguna vez después de un golpe en ese nervio expuesto? ¿Alguien? ¿Cuánto tiempo puede una persona supuestamente normal escuchar a un niño gritar, y no solo negarse a ayudar, sino activamente detener a los demás de que ayuden? Y no, la parte de reír nunca sucedió. En noticias relacionadas, cuando la vi 10 años después, seguía siendo tan prolífica sembradora de tristeza como la recordaba. Esa mujer nunca me vio sobria como adulta. Cada vez que aparecía, me desconectaba de la realidad hasta que se iba. Estaba en Walmart con mi novia hace unos meses. Estábamos mirando cubiertos en la sección de cocina y dejamos el carrito en uno de los pasillos más grandes, ya que no había nadie cerca. Ambos estamos en nuestros 20 y pocos. Mientras mirábamos los utensilios, un hombre alto y delgado, rubio, que parecía tener unos 40 años, se acercó y se paró cerca de nuestro carrito. Lo miré un segundo, y parecía que estaba mirando los artículos en la estantería junto al carrito. Luego miré de nuevo a mi novia, y el hombre nos grita, ¿en serio me miraron, y no entienden por qué estaba aquí parado? Ambos lo miramos, y el hombre nos miraba furioso. Ninguno de los dos sabía de qué demonios estaba hablando, y nos quedamos mirando, atónitos. Muévanse con su carrito. Mi novia toma el carrito y dice rápidamente, ok sorry. El tipo nos mira fijamente y da la vuelta. Antes de que se aleje, mi novia dice, vaya, lo siento, en voz baja hacia mí. El hombre gira rápidamente y grita, ¿qué me dijiste, boca sucia? Vaya, lo siento. El hombre se va molesto. Mi novia se pone a llorar. Antes de que alguien cuestione mi masculinidad por no arrancarle los brazos, soy una mujer pequeña y me quedé en shock por el loco ese. Todavía me siento mal por no haber agarrado uno de los tenedores cercanos y ponérselo en el cerebro. Dr. Un hombre nos gritó y hizo llorar a mi novia en Walmart porque no pudimos leer su mente. Hace unos años, estaba montando mi bicicleta de carretera con otros ciclistas, compañeros de equipo, en una carretera rural en Massachusetts. Estaba haciendo drafting, cansado y sin prestar atención, y terminé tocando la rueda trasera del ciclista delante de mí con mi rueda delantera. Como cualquier ciclista sabe, esto es malo, equivalente a cruzar los rayos. Íbamos a unos 32 kilómetros por hora. Terminé volando por encima del manillar como un delfín saltando una ola, bueno, si la cresta de la ola fuera un manillar y el valle fuera asfalto. Afortunadamente, volé fuera de la carretera hacia la hierba. Bien, no me hice raspaduras, pero caí de lleno sobre mi hombro y terminé con una separación de hombro de grado 2. Mientras estoy en el suelo, retorciéndome de dolor, con mi bicicleta apoyada contra una cerca, rebotó de extremo a extremo y descansó artísticamente sobre una cerca, y un grupo de ciclistas preocupados rodeándome. Un conductor se detiene para tocarnos la bocina y gritarnos por montar en la carretera, salgan de la carretera, no pagan impuestos, bla bla bla. Subí a un autobús tarde y los asientos estaban llenos de gente. Había personas de pie en el pasillo, desde el frente hasta la puerta intermedia.
Una señora en ese grupo se movió para estar más allá de la puerta intermedia y la seguí para tener algo de espacio y no estar tan apretado. En la siguiente parada, un autobús de la misma ruta nos alcanzó y descargó a todos sus pasajeros en nuestro autobús, que ya estaba muy lleno. Estaba tan lleno que miré a la señora a la que seguí al principio para ver si se iba a mover hacia atrás para dejar espacio necesario. Me miró fijamente a los ojos y me dijo, tú te mueves al fondo. Me sigues pegando. Me moví aquí para alejarme de ti y tú me seguiste. Por favor, vete. Vete. Solo vete. La miré con sorpresa pensando qué diablos estaba diciendo, ya que apenas me subí al autobús y cualquier contacto hubiera sido por el movimiento del autobús y que estábamos de pie. Simplemente le dije lo que sea, señora, y pasé por su lado. Gané porque alguien en la parte trasera se bajó de inmediato y conseguí un asiento. Aunque me senté allí, rumiando, esperando que dijera algo más en mi camino de salida para poder llamarla una estúpida. Estaba tomando el autobús de vuelta a casa después de hacer las compras y estaba completamente lleno, pero logré encontrar un asiento. Un hombre discapacitado, con un bastón, sube al autobús, y ahí es cuando todo se pone mal. Miro alrededor y nadie ofrece su asiento. Todos son estudiantes de la universidad a la que voy, así que son jóvenes y saludables. Honestamente, quería que alguien más se diera su asiento ya que llevaba un estuche con agua, harina, azúcar y otras compras, lo que me dejaba con el peso de un niño en mi mochila y pesas en ambas manos. Pero entre todas las personas sentadas cerca del frente del autobús, nadie se levantó. Maldita sea. Le cedí mi asiento y pasé el viaje de pie con todas mis compras, pero me sorprendió que ninguno de los jóvenes estudiantes se levantara. Por el amor de Dios, ¿dejarán que un hombre discapacitado viaje de pie en el autobús? Los jóvenes de hoy en día. Pequeña historia de fondo, no se me permite estar en la sala familiar al mismo tiempo que mi hermano menor porque no quiere que sepa qué juegos juega, qué programas de televisión ve, etc. Recientemente compré una PS3 y no dejaré que la juegue a menos que me deje ver cómo juega en la sala familiar. Su mentalidad es que si sé qué juegos juega, compraré los míos propios, porque no me deja jugar sus juegos y no tendrá su propio estilo de juegos. Para poder jugar juegos de PS3, ha decidido comprar su propia PS3 y usarla en el piso de abajo, en la misma habitación que ya tiene una PS3. Idiota. Además, cuando teníamos Dish, cada vez que yo entraba a la habitación, él pausaba el programa y lo dejaba pausado mientras yo estaba allí. Luego tomaba el control remoto y se iba para que no pudiera ver la televisión. Mi mamá y yo íbamos manejando por la autopista, cuando al acercarnos al peaje, el frente del auto empieza a echar mucho humo. Pensamos al instante que el coche estaba en llamas. Llegamos al peaje y mi mamá le pide al operador del peaje un extintor de incendios. Su respuesta fue: necesita pagar y apartar el coche de la carretera, señora. Mi mamá le grita: dame un extintor de incendios. Está bloqueando el tráfico, señora, necesita pagar y apartar el coche de la carretera. Mi mamá explota de rabia: estás puta y completamente retrasada. ¿No ves que mi coche está en llamas? Dame un maldito extintor de incendios. Si no paga y aparta el coche de la carretera, tendré que llamar a la policía, señora. Mi mamá se baja del coche, furiosa, y tira el dinero en el mostrador frente a ella. Tiene suerte de que no quiera ir a la cárcel, perra. Si sigue siendo grosera conmigo, señora, tendré que llamar a la policía. Ahora por favor mueva su coche del peaje, está bloqueando el tráfico. Luego, el coche muere. Tenemos que empujar este coche humeante, potencialmente a punto de explotar, por la rampa de la autopista y conseguimos meterlo en un estacionamiento de un hotel. Pedimos usar su teléfono, llamamos a mi tío y él vino a recogernos, y tuvimos que remolcar el coche para que lo repararan. Pero sí, esa señora del peaje. Que se joda. DR, el coche se incendia, la señora del peaje no tiene ningún interés en ayudarnos, amenaza con llamar a la policía por bloquear el tráfico, y mi madre casi la desvive. Un poco más trivial que tu historia, que involucró una lesión humana real. Estaba fuera del Dollar Tree en mi ciudad. Un lugar que odio estar porque siempre me piden dinero personas que 100% no necesitan dinero. A menudo están sentados sobre los capós de sus autos o saliendo de la tienda. Es una ridícula.
Escogen el Dollar Tree porque saben que sus clientes a menudo tienen dinero en efectivo. De todos modos, ese maldito día, un empleado del Dollar Tree salió. Estaba terminando un cigarro y esperando a mi esposa. Era mi último cigarro. Este tipo con una bata verde del Dollar Tree se me acerca y me pide un cigarro. Le dije que no tenía uno y que estaba fumando el último. Él dijo, y cito: «Vaya, hombre, déjame comprarte ese de tu boca». Yo dije, ¿qué? Estaba seguro de que no lo había escuchado bien. «Déjame comprarte ese de tu boca. Te doy un cuarto». Le dije, «Lo siento, amigo. Este es mío». Estaba completamente atónito. No podía comprender qué tipo de persona pide una cosa así. Dr. Un tipo literalmente intentó comprarme el último cigarro que tenía de mi boca. Cuando estaba en la escuela secundaria, medía alrededor de 1,50 metros. No era nada alto. Estaba esperando a que comenzara mi primera clase y estos dos chicos se acercaron a mí e intentaron robarme. Terminé peleando con ellos durante unos 15 minutos, dando la mejor pelea que pude, pero siendo más pequeño y superado en número, era más que todo defensivo, con algunos golpes de vez en cuando. Estoy bastante seguro de que le rompí la nariz a uno de esos imbéciles. Luego, algunos chicos pasaron por allí como si nada estuviera mal. En este punto yo estaba acorralado y solo recibiendo golpes. Ya ni siquiera prestaba atención a los chicos que me golpeaban, estaba tan sorprendido que ni siquiera se detenían, mis ojos se clavaron en los de ellos y los seguí mientras caminaban, observando lo que sucedía pero sin hacer nada al respecto. Mi ciudad es conocida por tener un montón de empresas de construcción, y cada empresa tiene una camioneta de gran tamaño que es demasiado grande para nuestras calles pequeñas y congestionadas. Un día, una de esas camionetas me sacó de la carretera, doblando mi aro y pinchando una llanta. Mi coche justo se detuvo frente a una entrada de garaje vacía. Justo cuando empiezo a cambiar la llanta, una pareja de ancianos se detiene y empieza a gritarme porque estoy bloqueando su entrada. Intenté explicarles que no tenía otra opción y que solo me llevaría un minuto, pero no les importó en lo más mínimo. Aparentemente, estacionarse en la calle y caminar 10 pies extra les resultaba demasiado inconveniente. La conversación terminó con ellos despotricando sobre cómo América se está yendo al infierno y cómo personas como yo no tenemos respeto. A veces es mejor ignorar a los raros como estos. Tratar de traerles racionalidad a algunas personas es solo una pérdida de tiempo. La abuela de mi compañera de cuarto tiene 100 años y pesa como 36 kilogramos, con gatos en los bolsillos. Tiene que dormir en un colchón inflable en lugar de un colchón normal, o terminaría con úlceras por presión muy rápidamente porque es tan frágil. Ella vive en un hogar de ancianos y tiene una CNA, asistente de enfermería certificado, que se supone debe revisarla. La CNA notó que su colchón estaba completamente desinflado y no lo reportó. Un día después, cuando alguien más fue a revisarla, se resolvió el problema. Cuando la confrontaron, la CNA inicial dijo, «Oh, se me olvidó. Ahora la abuela de mi compañera de cuarto está en el hospital por esto». La CNA fue despedida de inmediato. Estaba en una tienda en el centro, muy cerca de una escuela internacional. Había una chica asiática joven delante de mí en la fila intentando pagar por sus cosas, pero no entendía bien cómo usar la máquina de débito. Obviamente no hablaba mucho inglés, pero la cajera, visiblemente molesta, no dejaba de gritarle en inglés sobre lo que tenía que hacer. Ella seguía intentando pasar su tarjeta de la manera incorrecta. No pude evitar intervenir por la pobre chica. En serio, ¿qué tan difícil es mostrarle amablemente cómo pasar su tarjeta correctamente? Estaba haciendo longboard, sí, claro, después de la escuela con un amigo, ya estaba bastante oscuro, íbamos por el camino, y él se detuvo por un enorme drenaje por el que normalmente hacíamos Ollie o Early Grab. Debido a su nueva y muy oscura cinta antideslizante, me bajé de mi tabla, pensando que estaba pisando grava. No, JPG. Pisé su tabla, resbalé hacia atrás, y en el proceso, me mordí el labio, le di un cabezazo en la entrepierna y luego me estampé la cabeza contra el suelo. Sangrando por todos lados, miré alrededor buscando a mi amigo, y claro, ahí estaba él, en el suelo, porque yo le había hecho tropezar. Un tipo salió de su casa, vio la sangre y el obvio dolor, y nos dijo, «No toquen mi maldito coche, cabrones»,
lo van a lamentar. Yo, ¿qué? Edith, no me acerqué a su coche, estaba a unos 6 metros, pero a propósito dejé que sangrara sobre él, porque jódete. Fin.